Bueno, ya mis hermanos, como dije hace un momento, ya hoy estamos en el capítulo 23. Ya es muy poco lo que queda del libro de Primera de Crónicas. Vamos a leer enseguida algunas cosas aquí. Son 32 versículos y vamos a tratar de sacar provecho sacar provecho de esta porción de las Escrituras. Dice: David era anciano, muy anciano, cuando declaró a su hijo Salomón, rey de Israel. Reunió a todos los sacerdotes, bueno, reunió a todos los reyes, el jefe de Israel, de los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas que tenían más de 30 años y resultó que en total eran 38.000 hombres. De estos, 24.000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor, 6.000 eran oficiales y jueces, 4.000 eran porteros y los otros 4.000 estaban encargados de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. David dividió a los levitas en grupos de acuerdo con el número de los hijos de Leví, que fueron los Gersón o Gersón, Coat y Merari. Vamos a dejarlo aquí. Fíjense algo interesante de todo esto. Primero, David dice que ya era viejo. Esto es interesante resaltarlo porque David no tenía solamente, o sea, David era viejo, pero él tuvo otros hijos también, que también podían reclamar el trono de Israel después de su muerte. Entre esos descendientes estaba especialmente Adonías. Eso lo leímos cuando leímos en Primero de Reyes 1:5. Y en Primero de Reyes 1, pues hablaba de las aspiraciones también de Adonías como heredero del trono. Pero entonces, después de su muerte, bueno, David quería que asegurar que después de su muerte no hubiera más riesgos ahí, ¿no? Entonces aseguró de que Salomón y no Adonías tomara el trono de él, el trono, pues, ¿ok? Este, ahora, lo que viene después en el texto es que juntó a todos los principales de Israel. David lo reunió con el propósito de organizarlos para ayudar a Salomón. O sea, y hay una cosa aquí que se combina muy bien, ¿no? David sabía las capacidades, las características de Salomón y sabía también la obra que se venía y sabía también los problemas que podían surgir cuando Salomón ascendiera al trono. Por eso estaba organizando bien a la gente, especialmente a los levitas, para que ayudaran a Salomón en los asuntos de construir el templo y, y administrar los asuntos del reino mismo. Y entre eso, pues, el conteo fueron 38.000 levitas que tenían más de 30 años. ¿Sí? Esto se basa en un mandato antiguo, allá en Números, que indicaba que el servicio de levita comenzaba a los 30 años de edad, más o menos maduro, más o menos estable, ya encaminado, bueno, bueno. Y el número llegó a ser 38.000. De esos 38.000, entonces los clasificaron en diferentes funciones. Unos estaban para dirigir la obra de la casa de Jehová, el templo que era un lugar concurrido que constantemente fluía con adoradores, sacrificios, servicio a Dios. Entonces tenían que manifestarse personas capacitadas para ocuparse de estos aspectos prácticos de esa actividad propia, ¿no? Otros eran gobernadores y jueces, o sea, también había un afán de organizar política y socialmente el reino de Israel. Los registros gubernamentales de todos esos aspectos, bueno, detrás de todas las actividades. Y había otros que eran porteros.
¿por qué tienen que ser mayores de 30 años los porteros? Bueno, tenían la responsabilidad de la seguridad, tanto en un sentido práctico como espiritual. Se aseguraban que solo aquellos que estaban listos para servir y adorar a Dios pudieran venir al templo y a sus lugares así asociados, ¿no? Y me llama mucho la atención que habían 4.000 para adorar, para cantar, para ofrecer alabanza a Dios. Esto es a veces tan menospreciado en algunas congregaciones eh, que pasan de lado las alabanzas. Este, yo he escuchado a veces cuando la gente canta mucho, hay una iglesia en Colombia, una iglesia en Bucaramanga, que a mí me gusta que canta mucho. Imagínense un servicio de adoración sin alabanzas. Cuesta mucho. La alabanza primero se ofrece a Dios, pero la alabanza también lo alegra a uno. La alabanza prepara al pueblo para un mensaje, prepara al predicador. Es tan importante y inclusive, imagínense ustedes un café con Dios sin ese par de canciones que ofrecemos. ¿Ah? Es diferente. Y muchas veces las canciones que cantamos cada día tiene que ver con lo que contiene el, el capítulo que vamos a leer cada día. Por ejemplo, hoy cantamos Alabaré. Yo pensando en eso, en esto, que 4.000 hombres de 30 años para arriba cantando. Esa voz oscura ahí bien entonada, o sea, seguro que no era solamente para cantar, sino para prepararse para eso. Entonces después David los repartió conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Esto es lo mismo que fue descrito años antes cuando leímos números 3 y 4 pues hablaba de ellos. Y ahí donde hablaba de que los gersonitas debían cuidar las pieles que cubrían el tabernáculo mismo. Los de Coat, esto es algo interesante para mencionar porque no sé si ustedes recuerdan los sucesos cuando David traía el arca de Hebrón hasta Jerusalén, que no pudieron pasarla porque en un momento que se caía, trataron de retenerla ahí y murieron. Y simplemente porque Dios había dispuesto que eran los de Coat que debían cuidar el mobiliario, que incluía el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, etcétera. Y eso estaba estrictamente bajo la dirección del sacerdote Eleazar, el hijo de Aarón. Y tenía unas varas especiales para llevar. Y luego Merari, la familia Merari, eran los que debían cuidar los aspectos estructurales del tabernáculo, los pilares, las tablas, etcétera. Bien. Bien. Ahora aquí en el capítulo, pues hay una mención de los grupos de personas, los nombres de esas personas. ¿Ok? Todavía Crónicas se enfatiza mucho de los nombres, quiénes están ahí. ¿Ok? Pero quiero resaltar algunas cosas que pasan desde el versículo 12 en adelante. Primero, Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas y los hijos de Aarón para siempre, pues ellos tenían que quedarse para siempre. Entre los levitas, los descendientes de Aarón, fueron escogidos para los deberes sacerdotales específicamente y ser miembro entonces de la familia de Leví no era suficiente para ser sacerdote, tenía que ser descendiente particular de la familia de Aarón. Luego entonces para que quemasen incienso delante de Dios, le ministrasen y bendijesen su nombre para siempre. Esto es eh, una breve pero también poderosa descripción de los deberes de los sacerdotes de Israel. Ellos tenían que dedicarse a las cosas santas. El sacerdote, ayer y hoy, debía tener una preocupación activa por la santidad y debía
poder discernir entre lo santo y lo que no era santo, o igual. Esto significa que la santidad tenía que tocar la vida del sacerdote, y el sacerdote tenía que representar a Dios ante el pueblo. Entonces, hoy a veces este carácter se le da solamente a los predicadores y ancianos. Tienen que experimentar una vida santa a la vista porque tienen que ser un modelo, tienen que ofrecer a la congregación una estampa de lo que se espera y lo que es Dios, de alguien dignamente dedicado a las cosas, a las cosas santas. ¿Sí? Este, pero en hebreo dice que todos los cristianos somos sacerdotes. Jesús es sacerdote según la orden de Melquisedec, pero todos somos sacerdotes. Toda la iglesia debe experimentar santidad, debe aprender a discernir entre lo que es santo y lo que no es, todo, pero especialmente lo que se para a la frente. Por eso a veces somos tan exigentes en quién predica, hasta quién recoge el pan y el vino, quién lo sirve. El ejemplo está tanto en Reyes como en Números y como aquí en Crónicas. sea, Aquí David se asegura de que las personas que estaban hasta al frente verdaderamente representen a la congregación, que sean personas de respeto. Este primer lote eran mayores de 30 años. Estaba asegurándose el carácter, responsabilidad. Ya una persona de 30 años se sugiere que es una persona ya responsable, dueño de sus actos y que esa madurez, digamos, sí, esa madurez le permita presentar a Dios buena adoración y servir al pueblo para que todo el pueblo adore de una manera mejor. ¿Sí? Entonces, claro, como el sacerdote se ocupaba del ministerio entre Dios y la gente, lo primero que no se puede olvidar es a Dios mismo. Debía pasar, el sacerdote que va a dirigir, pero debe pasar un tiempo personal con Dios, en la devoción personal, la adoración, atención a Dios, como dice Jesús en Mateo, en su lugar secreto, en su tiempo. Debe enriquecerse espiritualmente y de una manera privada también ofrecer lo mejor a Dios. Y lo que me gusta aquí es que dice, allá al final dice que para que bendijesen su nombre para siempre, dice en el versículo 13. Dice, estaban ellos ahí, al final dice, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Dios y le ministrasen y le bendijesen en su nombre para siempre. El incienso es una sombra de lo que son las oraciones de nuestra vida. ¿Ok? Y luego, como dije, están otra vez los nombres de los descendientes allí. Pero desde el versículo 24 empieza a cambiar la cosa, porque en el versículo 24 David cambia un poquito las funciones de los levitas. Permíteme que un momento. Ahora dice que son 20 años para arriba. ¿Por qué de 30 bajó a 20? ¿Será que ya no era tan importante la madurez, el carácter, todo eso? No. Yo creo, yo creo que una de las razones que hizo eso es porque el nuevo templo requería más trabajadores y por una parte se requiere más gente trabajando. Seguramente había más gente deseosa de hacerlo y de alguna manera pues había que tener ocupados a los levitas. Si mayores de 30 años eran 38.000, ¿cuántos tendrán ahorita? ¿Sí? Por supuesto que el servicio del templo seguramente trajo mucho más trabajo, entonces necesitaban más personas para que hacerlo a tiempo y para poder ofrecer algo bueno, ¿no? Igual, eso no ha cambiado. Miren, nosotros necesitamos. Jesús mismo tuvo compasión de la gente porque estaban con ovejas sin pastor. Y dice
que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y yo quiero preguntarte a ti que estás en esta sala, bueno, cómo es tu adoración? ¿Cómo es tu vida personal? Tú eres un sacerdote. Sobre todo, ¿cuánto es tu disposición para servir a la iglesia local, la que está allí a la esquina, la que has hecho vida, o no estás yendo a ninguna parte? ¿Sí? Me encanta verte aquí, pero nosotros estamos empeñados en ayudarnos a estar comprometidos con una iglesia local. Café con Dios, nuestro cristianismo debe trascender, debe influir en otros, debe ah, verdaderamente contribuir al mantenimiento de la obra para que nuestras familias, como nos decía Gustavo el- el viernes, para que nuestras familias sepa, para dejar de nuestras familias preparar la próxima generación, pues, dejar todo listo, como hizo David, dar herramientas y enseñarles a buscar su propia herramienta, su propio trabajo. Eso lo aprendimos muy bien el sábado. No es una lástima los que no pudieron venir, pero lo van a ver después en YouTube. Entonces, era necesario. O sea, más gente, más gente. Y bueno, y a los muchachos también hay que ponerlos a servir. Tenemos que todos estar en eso. Entonces, conforme a las palabras de David, y se acabó el tiempo, este, organizó todo otra vez y las nuevas responsabilidades de los levitas, conforme a las últimas palabras de David para los mayores de 20 años, todo bajo las órdenes de los hijos de Aarón. ¿Qué debían hacer otra vez? Ayudar en el servicio del templo. Los atrios, los cuartos, la purificación de las cosas santas, todo lo relacionado al servicio del templo. Los panes de la proposición, las ofrendas de cereales, la levadura, las cosas que estaban en el sartén, las cosas que eran tostadas, pesarlas adecuadamente. Ok. Pero para terminar, quiero que leamos el versículo 30, que fue lo que pusimos allí. Cada mañana y cada tarde debían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Cada mañana y cada tarde. ¿Qué? Agradecer y alabar al Señor. Este, todos. Mira, cuando era mayor de 30 eran 4.000 hombres dispuestos para eso. Cuando fueron de 20 años para arriba, pues había más gente. Mucha gente alabando y adorando. ¿Cuándo? En la mañana, como ahorita nosotros. Y luego en la noche, ¿ok? Para agradecer y alabar al Señor. Asimismo, debían ofrecer todos los holocaustos que se presentaban al Señor los sábados, los días de luna nueva y durante todas las grandes otras fiestas. Así que servían al Señor tanto según el número y la función que se les asignaba. De modo que tenían a su cargo el cuidado de todo el tabernáculo, de toda la tienda de reunión y el santuario. El servicio que realizaban en el templo del Señor quedaba bajo las órdenes de sus hermanos, los descendientes de Aarón. Pero quiero quedarme con esta. Cada mañana y cada tarde, dar gracias y alabar al Señor. ¿Mm? Como nos ofrece eso. Por eso cuando nos reunimos y yo veo bastante gente, me contento porque es una acción de gracias bien bonita, bien chévere. Y yo te animo, hermano, a seguir conectándote. Cuando somos poquitos, a mí me da tristeza. A mí me da tristeza porque cuando somos más, es un coro de redimidos mejor. Este, nos aseguramos de buscar la presencia de Dios, pero también buscándonos unos a otros también, de la misma manera. Entonces, hermanos, alabando al Señor, siempre. Y estamos para eso. Que este texto, esta lección de hoy te ayude a incorporarte en el ministerio. Tengo que hacer algo a favor de la iglesia. ¿Cuál es mi función? Pregúntate hoy, ¿cuál es mi función? ¿Dónde tengo que estar? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿A quién debo visitar? ¿A quién debo contribuir? Todos ocupados. Desde los 20 años para arriba, dice ahí. Bueno, te los chavos entonces menores de 20, te vean, asegúrate de que te están viendo lo que estás haciendo. Agarra tu Biblia, léela para que te vean por lo menos. ¿Ok? Pero yo seguro que el que mejor lo ve es Dios, que ve en lo secreto y te recompensa en público. Y cada mañana y cada tarde,
al despertar, al terminar el día, alabando a Dios y dando gracias. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este día, por tu amor tan grande, por tu benignidad que no tiene límites, Señor. Y sobre todo por tantas oportunidades que nos da a nosotros de acercarnos a ti, tantas oportunidades que nos das a cada uno de servir. Ayúdanos, Padre, a tener ese entendimiento que tú nos llamas para instalarnos, para ubicarnos en un lugar donde tu iglesia sea beneficiada por nuestra presencia, por el ejercicio de los dones que tú nos ofreces. Ayúdanos a ponerlos a tu disposición y a disposición de tu iglesia. Y recibe, Padre, desde la mañana hasta la noche nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga.